Bueno, buenos días a todos. ¿Se me oye bien? Sí, ¿no? Me llamo Belén, soy profesora de inglés aquí en el Centro Integrado y soy la coordinadora de los programas europeos, en concreto del Erasmus Plus o de cualquier otra acción que pueda surgir relacionada con la internacionalización. Mi compañero Celso, que hoy lo tenemos ahí abajo a los controles, está colaborando conmigo también en esto del Erasmus Plus, ¿vale? Lo primero, daros la bienvenida a todos y agradeceros que estéis aquí. Eso significa que tenéis interés y eso es de agradecer. Como os recordó mi compañero cuando empezamos, os pediríamos que por favor los móviles estén en silencio o apagados. Y os recordamos que esta sesión la vamos a grabar con el objetivo de subirla a nuestra página web y que el alumnado, sobre todo pensando en el de la tarde, que no ha podido asistir a la sesión o que lo tenga difícil, pueda visualizarlo, o incluso vosotros en algún momento podáis visualizarlo de nuevo. Si alguien tiene problema con el tema de ser grabado, que nos lo diga para luego pixelar. ¿Hay algún alumno o alumna que tenga algún problema con ese tema? Bueno, pues empezamos. El programa Erasmus es un programa diseñado, gestionado y cofinanciado por la Unión Europea a través de agencias nacionales. La Agencia Nacional Española se llama SEPIE y esa agencia nacional es la que a nosotros un poco nos organiza y nos dirige en el tema Erasmus. Los proyectos Erasmus son proyectos de centro, no son proyectos individuales. Entonces los centros tienen que ver cómo este programa Erasmus puede beneficiarles en ese objetivo de la internacionalización y entonces plantean diferentes frentes. Nosotros formamos parte de dos frentes, el frente de la formación profesional y el frente de la educación superior. Porque formación profesional en Europa solo es grado medio. Los de grado superior entran en otra categoría de educación superior, digamos que están a nivel universitario. Nosotros en nuestros centros en España jugamos con los dos niveles. Nuestros centros contemplan enseñanzas de grado medio y de grado superior. Por lo tanto, nuestro centro presenta proyectos para grado medio y para grado superior. Los proyectos Erasmus son súper amplios, abarcan los campos de la educación, de la formación, de la juventud, del deporte, y dentro de ese amplio abanico de opciones, los centros educativos optamos a proyectos de movilidad para facilitaros la ejecución del periodo de prácticas en una empresa europea. Pero si alguien tiene interés en programas Erasmus, a través de la Oficina de la Juventud, podéis ver que ofertan de vez en cuando acciones de movilidad. O sea que esto no se limita solo a los centros educativos. Para poder participar en el programa Erasmus, el centro presenta unos proyectos y solamente el alumnado del centro que presenta el proyecto y al que se le concede el proyecto puede participar. ¿De acuerdo? Nosotros hemos presentado los proyectos para grado medio y grado superior a primeros de febrero. Hasta ahora los presentábamos en consorcio junto con los otros 6 centros integrados de Asturias, pero por cuestiones organizativas ese consorcio está en fase de desaparición y nosotros ya nos hemos salido por cuestiones precisamente organizativas. Entonces hemos presentado el proyecto ya en solitario. Hemos solicitado 12 plazas de grado medio y 8 plazas de grado superior. ¿Por qué ese número? Porque es el número que habitualmente movilizamos, ¿de acuerdo? A veces hay más alumnos, pero empiezan a surgir cuestiones y nos quedamos, pues bueno, este año la verdad nos hemos quedado hasta con mucho menos. En grado medio, de las 12 posibles se quedaron en 3 y en grado superior, de las 8 posibles se quedó en 1. Entonces, a veces el planteamiento inicial no es cómo van derivando las cosas. Esa es una de las razones por las que hemos decidido este año hacer este evento. Se trataría de informaros de cuáles son los requisitos que se piden para poder solicitar esa beca Erasmus y que son muy importantes tener en cuenta. ¿Por qué? Porque uno de ellos es tener todo aprobado de primer curso y luego tener todo aprobado cuando estemos en diciembre.
en la primera evaluación. Entonces, si hay alguien que tiene interés y ahora mismo tiene ahí algún módulo que lo tiene un poquito colgando, pues sabe que tiene que ponerse las pilas para aprobarlo a lo largo de este mes que nos queda, ¿no? Hasta la evaluación, que son los días 23 y 24. Y ese es el motivo principal por el que hemos decidido hacer el evento. En octubre os volveremos a convocar para poder informaros en detalle, para poder abrir el plazo de solicitudes y para concretar las cosas, ¿vale? Entonces, hoy nos vamos a centrar en qué consiste el programa de movilidad. El programa de movilidad coincide prácticamente en todo, tanto para grado medio como para grado superior. Cuando digo prácticamente en todo, es que la diferencia está en la cuestión económica, ¿vale? Es decir, la dotación de las becas para grado medio cubren prácticamente todos los gastos, pero en cambio para grado superior, y retomando lo que os conté hace unos minutines, entra dentro del marco de la educación superior, un poco como estaríamos en la universidad con educación superior, pues las becas simplemente cubren cierto gasto. La cantidad es muy ínfima y ese es otro motivo por el que hemos también hecho esta reunión, pensando en ese alumnado de grado superior que a lo mejor tiene motivación para presentar la beca y que puede dedicarse este verano pues a buscarse algún trabajillo extra con el que tener unos ingresos con los que luego poder cubrir lo que la beca no le va a cubrir. ¿Vale? Entonces el objetivo es académico para que todos tengáis claro que hay que aprobar todo y entonces si alguien tiene dudas pueda ponerse las pilas y empiece el año que viene poniéndose las pilas en segundo, y también por el tema económico de los alumnos de superior para que puedan a lo mejor pensar en sacarse unas pelillas este verano y poder, bueno, irse con más comodidad porque no siempre nuestras familias pueden colaborar con nosotros en todos los gastos, ¿vale? Algo colaborarán, pero no todo lo que a lo mejor necesitemos. Entonces vamos a empezar con nuestra página web. Toda la cartelería que hay del Erasmus, la habréis visto, está principalmente en este tablón y en el que da acceso a la biblioteca, y ahí tenéis enlaces a nuestra página web que hemos diseñado este año, tanto en español como una paralela en inglés, por si alguien quiere verla. La de inglés la tenemos prácticamente finiquitada. No es que haya un traductor, simplemente que yo selecciono en el idioma inglés y veis que toda la información está en inglés. Esto es cara a que centros que busquemos como socios para que nos ayuden en vuestras movilidades puedan acceder a nuestra página web y ver cómo es nuestro centro y qué ofrecemos, ¿vale? Nos vamos a centrar en los requisitos que contemplamos a la hora de seleccionar al alumnado para las becas Erasmus. Son exactamente iguales para grado medio que para grado superior, ¿de acuerdo? ¿Ok? O sea que nos daría igual abrir la pestaña dentro de Proyecto Erasmus en grado medio que abrirla en grado superior. La información básica es la misma. Deslizáis y encontraréis aquí toda la información. Yo no voy a leerla, simplemente os voy a hacer un repaso de cuáles son los puntos principales. El programa de movilidad que nosotros hemos solicitado es para que podáis hacer las FCTs en un país, en una empresa de la Unión Europea. El programa Erasmus actual ha sido renovado desde el año 21 hasta el 27 y nosotros de momento solo pedimos proyectos a nivel europeo, pero este programa Erasmus que quiere, como bien dice el lema, enriqueciendo vidas, abriendo mentes, se amplía mucho más allá de la Unión Europea realmente. Actualmente también se puede incluir el Reino Unido, que desde el Brexit había quedado excluido, y se puede ir hasta Australia. Lo que pasa que el centro tiene que saber que hay alumnado que pueda tener ese interés para pedirlo en el proyecto, porque si no el proyecto se reduce a lo habitual. Pero es cierto que el programa cada vez es más amplio. No por ello aumenta la beca. Esa es la única clave. Y que es cierto que si hay unas miras más allá de Europa, pues el Ministerio de Exteriores también va a colaborar en esta subvención de becas. Nuestro objetivo entonces sería hacer las prácticas durante 65 días aproximadamente en una empresa de la Unión Europea. ¿De acuerdo?
¿En qué condiciones? Pues en las condiciones en las que se harían aquí. 8 horas diarias, bien en turno de mañana o tarde y acoplado a los horarios de la empresa. Por ejemplo, hay empresas que trabajan de martes a sábado. Todas las relacionadas con el sector de la peluquería y la estética trabajan de martes a sábado, no trabajan los lunes, descansan. Entonces, el alumno que va a hacer prácticas en ese sector se tiene que adaptar a ese sector. Pero las condiciones son las mismas en las que lo haríais aquí. La diferencia es que estáis lejos de casa y que tenéis distancia con los tutores, con el tutor vuestro de aquí del centro y conmigo, que sería, digamos, la tutora un poco de la movilidad. ¿Quiénes podrían ser candidatos para poder participar en esta convocatoria o en cualquier convocatoria? Bueno, pues para empezar, todo aquel que tenga una residencia en España o que tenga los papeles que le permiten tener residencia en España, ¿vale? Que esté todo al día en documentación. ¿Por qué? Porque si no, no salimos de España, tan fácil como eso, ¿no? Llegamos al aeropuerto de Madrid y allí ya nos paran en aduanas y no nos movemos más, si nuestros papeles no están al día, en caso de no tener la nacionalidad española. Actualmente, estábamos trabajando con la certificación de vacunación completa COVID. ¿Por qué? Porque si no, no nos dejaban ni siquiera acceder a las empresas. Esto probablemente en los próximos meses vaya a cambiar, porque actualmente ya estamos viendo cómo nosotros no vamos a pedir certificado COVID a la gente que vaya a entrar a España. Es decir, que en los próximos meses, dependiendo de la evolución de esta pandemia, esta situación podría cambiar, ¿vale? Pero en este año, cuando hicimos la preinscripción en octubre, cuando empezó el curso, pues estos eran los requisitos que pedíamos. Si cuando lo hagamos en octubre de nuevo la situación de pandemia está parecida y los países siguen pidiendo este certificado de vacunación, lo volveremos a pedir. Lo digo porque sé que hay alumnado que ha sido un poco reticente a ponerse las vacunas. Yo no es que os diga que os tengáis que vacunar, pero que sepáis que en muchas empresas, si no tenemos la vacunación completa, no nos admiten para las prácticas en Europa, ¿vale? Nos tenemos que comprometer a cumplir con todas las obligaciones del programa. En principio son obligaciones en cuanto a gestiones y la única obligación económica os la contaré un poquito más adelante, ¿vale? Que tampoco es que sea una obligación, es más bien como una cierta fianza. Por supuesto, como os decía antes, muy importante y por ese motivo hicimos la reunión hoy, tener aprobados todos los módulos de primero y aprobar todo en la primera evaluación, ¿vale? Realmente la selección definitiva del alumnado se hace el día de la entrega de notas en diciembre, porque así sabemos que el alumnado estaría en condiciones casi seguras, porque nada es seguro, pero casi seguras, de hacer una movilidad en marzo, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿A quiénes van a tener prioridad cuando hacemos este balance? Pues siempre van a tener prioridad todo aquel alumnado que no haya participado nunca en movilidades Erasmus. Y un pequeño detalle, el programa Erasmus es tan amplio que también permite a aquel alumnado que llamamos recién titulado participar de la movilidad. ¿Qué es recién titulado? Pues recién titulados son los alumnos que van a terminar ahora en segundo y a lo largo de este año podrían optar, si nos quedan plazas porque nosotros los metemos en reserva, a hacer movilidad. ¿Por qué? Porque el programa Erasmus, como decíamos antes, lo que quiere es facilitar la internacionalización de todas las personas de la Unión Europea. Entienden que hacer una movilidad en un país europeo nos va a aportar una multitud de experiencias y vivencias que no tienen compensación de ninguna otra manera. Pues aumenta nuestra responsabilidad, porque no vamos a tener a nadie que tome las decisiones por nosotros. Nosotros tomaremos nuestras decisiones. Va a aumentar nuestra visión global de la sociedad, cómo conviven otras sociedades, cómo se organiza a nivel cultural y profesional otras sociedades. Vamos a ver esa integración en otras culturas y también vamos a aceptar a esas culturas. Todo eso no solo se podría conseguir a través de las FCTs durante segundo, sino durante el año del que yo acabo mi titulación, ¿de acuerdo? Entonces podría optar.
Ese alumnado no tendría preferencia, entonces por eso decimos en ese apartado que tendrían preferencia el alumnado de la opción 1, que son los que estáis cursando segundo, antes que el alumnado de la opción 2, que serían los recién titulados. Pero a lo mejor también lo podéis tener en cuenta porque cuando acabéis el ciclo y a lo mejor queréis hacer aquí las prácticas, os encontráis que no habéis encontrado trabajo y a lo mejor queréis tener esa oportunidad, pues que sepáis que está ahí la posibilidad, ¿de acuerdo? Respecto a las plazas, os lo he contado antes, las que se han solicitado. Estamos pendientes de que nos concedan los proyectos. En principio estamos en lista de admitidos. Lo que pasa que ahora empieza el reparto económico y en el reparto económico pues va un poco, digamos, por ranking, ¿no? Entonces esperemos que nos toque porque no estamos tampoco tan mal ubicados en ese listado. Y en cuanto nos lo confirmen, pues será más oficial que tenemos las plazas, pero estando en lista de admitidos, lo más seguro es que sí que las tengamos, que no vaya a haber problema. Como os decimos, este año hemos pedido 12 movilidades para grado medio y 8 para grado superior. Y por las cuestiones que comenté antes, porque es más o menos el número que al final nosotros movilizamos. Ojalá movilizáramos más. La proporción de alumnado que tenemos posible o factible de hacer la movilidad es muy alta. Pensar que somos el centro más grande de Asturias de FP, que tenemos un volumen de alumnado bestial que ronda los 1.700 en total, en turno diurno y vespertino, y por lo tanto tendríamos muchos candidatos, ¿no?, para hacer movilidades y al final no sabemos cuál es realmente el motivo, lo reducimos bastante. Entonces, esa es en principio la prioridad. Claro, si hay más candidatos, pues empezamos a entrar, digamos, en concurso. Cuando terminamos la movilidad, ¿qué obtenemos? Si todo va perfectamente, estáis trabajando en la empresa acorde a como se os pide, no existe ningún problema, acabáis la movilidad, vais a venir con un certificado de prácticas, con un acuerdo de aprendizaje, con un compromiso de calidad firmado. Y desde el centro se hace un documento que llamamos Europass Mobility, que es un documento que acredita que habéis hecho una movilidad dentro del programa Erasmus, ¿vale? Como todo ha sido positivo, también vais a tener convalidadas las prácticas, es decir, el módulo de FCTs. ¿De acuerdo? Si hay problemas de cualquier tipo, pueden ser problemas de salud que os hagan volver antes de tiempo. Si es ese caso, el tema del dinero, de la beca, se tiene que hablar con el SEPIE para ver si pueden contemplar que no devolváis el 100% de la beca. Claro, si yo un compromiso que he adquirido no lo cumplo, tengo unas consecuencias. Si es por motivos que ellos puedan entender justificados, pues normalmente van a entender que vas a devolver la parte proporcional de la beca no gastada. Ahora, si yo llego allí y al tercer día me quiero marchar, como ha pasado en algún caso, el alumno tiene que ser consciente de que tiene que devolver la beca íntegra. ¿Vale? Entonces, si yo ya he hecho, por ejemplo, una inversión en desplazamiento y he contratado el alojamiento previamente y he pagado ya el alojamiento, que normalmente nos piden el pago por adelantado, si yo me vuelvo 3 días antes, ese dinero lo voy a tener que pagar yo. ¿Vale? Entonces, eso también hay que tenerlo claro, que cuando uno va, eso de volverse al segundo o tercer día no interesa económicamente para nada. Como os contábamos antes, nosotros en la página web tenemos toda la información y sacamos o hacemos la publicidad de las becas Erasmus en octubre. Una vez que arrancamos el curso y estamos todos más o menos ubicados y tenéis ya todos los tutores asignados a través de los tutores principalmente, pero siempre también lo ponemos en la página web, entonces ya sabiéndolo a primeros de octubre podéis ir mirándola. Tenemos la documentación que vais a necesitar para solicitarlo. La tenéis donde pone impreso de solicitud, pero también hay una pestaña en la página web que es la pestaña de documentos. Si me la pone mi compañero la vemos. Arriba del todo dice participa, despliegas participa y documentación. En documentación también tenéis ese impreso de solicitud. Una de las políticas Erasmus, aparte de facilitar la internalización de los centros, es lo que llaman ellos Erasmus without paper. Para los que no sabéis inglés, el papel fuera.
El papel fuera quiere decir que todo se tiene que digitalizar. Entonces nosotros el impreso de solicitud lo subimos en Word para que vosotros lo rellenéis en Word, se puede hasta firmar digitalmente y nos lo mandéis a través del correo electrónico. ¿Para qué? Para imprimir lo menos posible. ¿De acuerdo? El papel que utilicemos es el imprescindible ahora mismo. En futuros convocatorias, probablemente ya para el año que viene, hasta el acuerdo de aprendizaje, el certificado de prácticas y el compromiso de calidad que ahora mismo se llevan en papel, ni siquiera se van a llevar en papel porque están diseñando una plataforma para los alumnos para que toda la documentación esté digitalizada, ¿vale? La economía sostenible en términos medioambientales es uno de los objetivos del Erasmus. Respecto a los criterios de selección que vamos a utilizar para ver qué personas podrían ser posibles de acudir a esta movilidad, están, como ya os he intuido un poco, el expediente académico, donde se hará una valoración de las notas de primero, por eso hay que tener todo aprobado en primero. Se van a valorar también los idiomas. Si alguien tiene certificados de idiomas, pues los debe aportar, los escanea y los aporta. No tienen por qué ser elevados, pero van a ser un motivo de aumentar mi puntuación. Luego hacemos lo que llamamos nosotros interés y grado de madurez, que lo valoramos. El propio impreso de solicitud va a tener un apartado donde vosotros tengáis que decir qué os motiva a hacer una movilidad, qué creéis que podéis adquirir, ganar haciendo la movilidad. Es decir, ¿por qué solicitáis la beca? Y eso va a tener una puntuación, ¿vale? Entonces es importante que lo tengáis en cuenta. También valoraríamos un informe que hace el tutor junto con el equipo educativo. No es solo el tutor, es el equipo educativo. Y ahí baremamos una serie de ítems como vuestras respuestas en el aula o en los talleres, como vuestro respeto hacia las cuestiones que nos rodean en el trabajo, de los talleres, la madurez, la autonomía, nivel de responsabilidad, asistencia a clases, motivación, una serie de cuestiones que entendemos que son necesarias a la hora de hacer la movilidad. Si el alumno es recién titulado, obviamente esto no se le puede valorar. ¿Por qué? Porque no pertenece a ningún grupo y no tiene equipo educativo que pueda valorarle. Entonces este ítem quedaría descartado. Si, por ejemplo, el alumno ha elegido un país de habla inglesa y aporta certificados de idiomas, bueno, de habla inglesa, miento, donde el inglés sea requisito, porque para Alemania, por ejemplo, si no sé alemán, con el inglés me podría ayudar, o en Hungría, o en Turquía, o bueno, en ciertos países, si el alumno propone algún país donde el habla no sea, digamos, latina, ni italiano, ni portugués, y no tiene el idioma, el inglés lo tiene que tener. Entonces también le hacemos una entrevista en inglés para comprobar que realmente tiene ese idioma. ¿Por qué? Porque vosotros allí no vais de turismo, vais a hacer prácticas a una empresa y lo primero que hay que tener es comprensión comunicativa con la gente que está en la empresa. ¿Vale? Soy yo el que tiene que entender y hacerse entender, no al revés. Entonces el tema de los idiomas es algo necesario, ¿vale? También les hacemos una entrevista personal, os hacemos una entrevista personal, ya no en inglés, sino personal con nosotros, para ver un poco cómo sois, para que nos certifiquéis todo lo que nos habéis manifestado por escrito, o lo que han manifestado vuestro equipo educativo, es decir, para conoceros un poquito más en profundidad. Al final, sumando todos los ítems, obtendríamos 60 puntos posibles. Entonces, con esa puntuación, lo que hacemos es un listado del alumnado por puntuación. Y si hay 12 plazas, los 12 primeros serían los posibles alumnos seleccionados, que una vez salen las notas de diciembre, sacaríamos el listado definitivo. El resto quedan en lista de reserva, no por ello excluidos. ¿Por qué? Porque pueden surgir cosas
según vamos moviéndonos, incluso a veces problemas de salud o problemas personales o de inseguridad que me hacen decidir que al final no me embarco en esta aventura, y entonces pues van subiendo los que estén en reserva, ¿de acuerdo? ¿Qué opciones podría haber de que haya alumnos excluidos? Que decidamos, pues mira, lo sentimos mucho, pero no respondes a las expectativas que hemos planteado y no te vamos a llevar a hacer la movilidad. Pues, por ejemplo, cuando se os pide que actuéis y uno os ha mandado 2 mails y no hay respuesta. Pues al tercero igual me pienso ya si sigues o no en el programa, según por cuestiones a lo mejor, oye, mándame el currículum vitae, oye, mándame no sé qué, o hazme esto, hazme lo otro, y resulta que te he mandado 3 mails y no me contestas, yo no mando un cuarto. Una de las cosas que hay que tener es una implicación real y compromiso real a responder y actuar, ¿vale? ¿Por qué? Porque vosotros vais a ir a hacer prácticas a una empresa y allí vais a tener que responder así, al instante. No vamos a tener que demorarnos en nuestra respuesta. Y porque si vosotros en esa empresa no lo hacéis bien, al final, si tenemos problemas, el problema no es solo con vosotros, es con vosotros y con las futuras generaciones que pudiéramos mandar a esa empresa a hacer prácticas, porque una empresa que coja alumno para prácticas y el alumno o alumna no responde en esas prácticas, al año siguiente no va a querer coger a nadie. Y eso pasa aquí también. Entonces vosotros vais a ir representando también a vuestro centro, a vuestro país, a vuestra región, y todo eso tiene que estar muy claro, que vuestra actuación vaya a ser genial, ¿vale? Que vayáis a poder responder súper positivamente en todo. Y empezáis respondiéndome a mí o a mi compañero, que vamos a ser quienes vamos a gestionar todo el proceso, ¿de acuerdo? Entonces, a veces puede ocurrir, no ocurre siempre, que alguien se pueda caer del proceso. Entonces, si hay 12 becas, se seleccionan 12 alumnos. Si hay 8 becas, se seleccionan 8 alumnos, ¿ok? La documentación que tenéis que presentar, ya os digo, a través del correo electrónico, que también lo vais a tener en la página web y también está en los carteles de difusión del centro, pues son básicamente el impreso de solicitud, rellenado y completando ese apartado de interés, por qué quiero hacer la movilidad. Si seguimos pidiendo el certificado de vacunación COVID también, si tenéis certificado de idiomas, pues nada, lo podéis pasar o escanear o una foto con el móvil y lo mandáis todo al correo electrónico, ¿de acuerdo? ¿Ok? Esta parte hasta aquí. Respecto a la cuestión económica, os decía al principio que la diferencia básica en las becas está en la cuantía que recibe el alumnado de grado medio y el alumnado de grado superior. El alumnado de grado medio recibe una beca que cubre sus gastos de viaje hasta 275 euros. Quiere decir eso que si yo en los billetes de ida, vuelta y el seguro de viaje me gasto pues 250, esos 25 los voy a tener que reembolsar, ¿vale? Y si gasto más, si gasto por ejemplo 300, pues los tengo que asumir yo. La beca cubre hasta 275, pero si yo no los gasto en viaje no quiere decir que me los vaya a quedar, sino que los tengo que reembolsar, toda la cantidad que no gaste para viaje. Y luego, para manutención y alojamiento, pues se estima unos 2.000 y algo euros. ¿Vale? La beca de este año, para que os hagáis una idea, han sido 3.100 euros para cubrir el viaje y el alojamiento y la manutención. O sea, en principio da para cubrir esos gastos. ¿Vale? Es una beca, las becas se dan por día y acorde a una franja de países. Nosotros nos movemos en países intermedios, pues para que entendáis, estarían países como Italia, como Polonia, podría ser también Alemania, Francia. Portugal cae a una franja inferior, digamos que no es mucho menos, pero es un poco inferior, pues igual está rondando los 2.700 o 2.800. Y algún otro país como Grecia pues estaría en la franja de Portugal. Pero nosotros normalmente al alumnado de grado medio, por cuestiones de idioma especialmente, el destino al que hemos mandado al alumnado ha sido Italia mayoritariamente, por el tema del idioma. ¿Por qué?
Porque una vez que nosotros hacemos la selección, pues os matriculamos en un curso que se llama OLS, que tiene iniciales del inglés, Online Linguistic Support, y que es una plataforma elaborada por la Unión Europea con todos los idiomas de la Unión Europea para que el alumnado que vaya a hacer movilidad pueda practicar el idioma a través de un curso online. Un curso que además es de obligada ejecución porque es una herramienta más que ellos han facilitado. Entonces, pues desde diciembre hasta que nos vamos en marzo o abril, da margen a conectar con el italiano. Es una lengua también como la nuestra, un poco parecida y es fácil de aprender. También existen tutoriales en YouTube o en otras a lo mejor en internet, que os pueden ayudar. Pero es muy importante que si yo me voy a ir a un país, el idioma lo adquiera, porque como os decía antes, la comunicación la tengo que ejecutar yo con las empresas. No son ellos los que me tienen que entender a mí, soy yo el que se tiene que comunicar, se tiene que entender y hacer entender. Entonces es vital esa concepción, ¿de acuerdo? Respecto a las empresas de acogida, dependiendo de los perfiles profesionales, aquí tenemos 9 familias profesionales y a veces no es fácil. Entonces, la empresa de acogida, pues depende de que podamos tener el socio. Y si no, empezamos a mover la maquinaria para buscar ese socio. En grado superior, la cuantía de la beca, ya os he dicho, estaríamos en nivel universitario, es de 250 300 euros al mes, única y exclusivamente. Ya veis que la diferencia es abismal. Entonces, ese es el motivo un poco también de hacer la reunión, que el alumnado de grado superior que pueda estar interesado, que este verano pues a lo mejor se pueda buscar algo para sacar un dinero o un trabajito extra para poder ir ahorrando cara a hacer esa movilidad, para que su familia le apoye económicamente lo mínimo, ¿no? Que pueda apoyarle pero no tenga que depender. Y también pensando en ese detalle, el alumnado de grado superior suele tener también más formación en idiomas, les dejamos más libertad a la hora de buscar empresas e incluso les decimos, buscarla vosotros. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón. Si yo voy a hacer una inversión económica que va a salir en gran parte de mi bolsillo, lo que debo hacer es invertirla en algo que me dé respuesta a mis necesidades, en algo que yo quiera, porque si no, esto no tiene sentido. Entonces, para este tema de la búsqueda de empresa, tenemos también en la viñeta de la página web, en el apartado donde veíamos antes participa, tenemos una pestaña de requisitos, que os recordamos los requisitos que os he estado contando hasta ahora, la documentación y luego tenemos la búsqueda de empresa. Hay un montón de sitios web que os he dejado aquí, pero uno también puede hacer la búsqueda por su cuenta. ¿Qué tiene que pensar? Pues tengo que pensar ¿qué país me podría interesar porque las empresas reúnen todos los requisitos que yo querría para mi perfil académico? Y empezar a buscar ahí empresas y mandarles una carta, que tenemos un modelo subido, diciéndoles que sois alumnado del centro, que estáis estudiando tal ciclo formativo de grado superior y que querríais tener la oportunidad de hacer las prácticas en su empresa. A veces contestan, a veces no. En ese proceso también nosotros estamos aquí para ayudaros. Entonces, alguien que esté en esa situación, tenéis aquí el correo. Bueno, ya me habéis puesto cara, ya sabemos quiénes somos, tanto Celso como yo. Nos ponéis cara y podéis consultarnos, ¿vale? Os podemos ayudar en ese proceso y de hecho os debemos ayudar. Con la documentación que tenéis que mandar y cómo hacerlo. Pero a veces tampoco es tan complicado, solo hay que pensar si tengo yo o mi entorno, alguien de mi familia, algún familiar, algún amigo, o si alguno de los profes que tengo tiene algún ex compañero de facultad o algún amigo que esté trabajando en una empresa en ese país. Esa sería una vía muy fácil, tener un conocido en ese destino. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, hace 4 años, antes de la pandemia, hubo 2 alumnos del centro que se fueron a Hungría, a Budapest, eran alumnos de informática y se fueron a hacer las prácticas a un centro educativo en Budapest, porque allí tenían un compañero que estaba de lector de la universidad dando clases.
Y entonces digamos que él fue el que le abrió la puerta al centro educativo. Ya sabéis que ordenadores en un centro educativo hay muchísimos y estuvieron desempeñando sus prácticas en ese centro educativo. Este año otro alumno de informática, pues a través de su padre, conocía a una gente en Irlanda y está en Irlanda haciendo las prácticas en una empresa. Normalmente los contactos funciona mejor que cualquier otra cosa, pero la otra cosa también funciona. Solamente hay que tener la suerte de dar con la empresa que está dispuesta a acoger a alguien que desconoce. Realmente ese es el problema que tenemos con las empresas europeas. Cuando tú les dices, oye, tengo aquí a algún alumno que quiere hacer prácticas y tal, me dicen, ¿y este alumno quién responde por él? Si el alumno o la alumna se queda dormida, no viene a trabajar, en el trabajo da contestaciones que no proceden, no ejecuta, no hace nada, ¿quién responde por este alumno? Porque, claro, es una cuestión importante. Y claro, le decimos, pues desde aquí, desde España, y te dicen, no, es que yo quiero a alguien aquí, a la que yo pueda llamar inmediatamente, se me presente en la empresa y o resolvemos positiva o resolvemos negativamente, pero necesito a alguien que responda por el alumno aquí. Y esa suele ser la traba. Aparte del problema del idioma, porque claro, en ciertos países, pues os digo, si no podéis comunicaros, pues las empresas no están para enseñaros el idioma, están para enseñaros cuestiones prácticas relacionadas con lo que habéis estudiado. Entonces, si el idioma no lo controlo, al final lo que puede ocurrir es que no me cojan. O sea, en muchas de las respuestas negativas que tenemos en empresas es por ese motivo. Tema idioma y tema de no tener a nadie que responda por vosotros in situ. Si hay algún problema, ¿quién va a venir aquí a solucionar? ¿Vale? Pero sí tenemos respuestas positivas. Simplemente es tener la suerte, digamos así, de dar con el kit de esa cuestión. Y bueno, ya os digo, si no hubiera éxito en ese proceso de esa manera, siempre podemos recurrir a plan B o C, es decir, siempre podemos hacer otras cuestiones. Lo importante es que vosotros tengáis la motivación, especialmente los de grado superior, que empecéis a pensar dónde y empezar a focalizar el sitio. O sea, es decir, no sé, Europa del Este. No, Europa del Este no, Polonia. Vale. ¿Polonia dónde? ¿Al norte o al sur? Y vamos centrando. Y entonces vamos centrando en nuestra búsqueda. Localidades, empresas del sector y empezamos a mandar correos, pues bueno, con un poco la información que hemos elaborado en nuestra carta, donde les decimos que somos alumnado del centro, que estamos buscando una empresa para hacer prácticas durante 65 días, que vamos a ir con un seguro que nos va a cubrir nuestra responsabilidad civil en el puesto de trabajo, es decir, dándoles garantías de que vamos a responder ante toda la situación de problemas. El tema del seguro es una cuestión bastante importante para las empresas. Normalmente que tengamos eso cubierto, para ellas es bueno, un cierto alivio. Un poco lo que os comentaba antes, algunas veces nos han planteado algunas cuestiones. Si voy a hacer las prácticas a una empresa y por lo que sea no encajamos, puede haber diferentes cuestiones. Si es porque no encajamos, porque no estamos haciendo cosas que corresponderían a nuestro perfil, podríamos intentar cambiar de empresa y empezaríamos a movernos para hacerlo a la mayor brevedad posible. En ese caso tendríamos que tener, digamos, dos documentaciones. ¿Por qué? Porque hay una documentación que me va a cubrir hasta el momento a que yo me cambie a la otra empresa. ¿Vale? Tendríamos que tener ahí dos documentaciones duplicadas. No se han dado casos de este tipo, ¿vale? Normalmente lo que ha pasado es que a lo mejor sí es cierto que algún alumno, a lo largo de estos 10 años que llevamos gestionándolo, casi 10 años, son 9, solamente ha habido un caso de un alumno que al tercer día de estar en destino y fue en Malta, se quiso venir para casa. No sé qué concepción tenía de Malta o qué pasó, pero me vino a decir como que era, bueno, no, una isla demasiado pequeña, por decirlo de una manera suave. Vamos, que se agobió mucho. Las islas tienen ese problema, son islas.
Y una isla pequeña que tenga un diámetro pequeño, pues os podéis imaginar. A lo mejor en coche la recorro en 3 horas, pues no da para más. Pero claro, eso hay que tenerlo muy claro antes de hacer una movilidad. Un país siempre te da más opciones que una isla. Y bueno, pues ciertos destinos que a lo mejor como turismo están muy bien, pues para luego estar en prácticas, pues no estaban tan mal. Y la empresa no estaba mal, porque estaba trabajando con aeronaves pequeñitas, biplazas, ¿no? Estaba bien, no estaba mal. Pero bueno, eso va un poco con nuestra forma de ser o las expectativas que nos creemos, o siempre es mejor ir acompañados que solos, porque la soledad en una isla se vuelve todavía más ahondada en profundidad, la soledad. Entonces, si podemos ir con otro compañero o compañera, pues genial. Nosotros, aunque no hemos pedido el proyecto en consorcio, vamos a seguir vinculados con los otros centros integrados, sobre todo pensando en la compañía, es decir, en que pueda haber alumnos que no vayáis solos a ciertos destinos. Entonces, siempre vamos, las relaciones las seguimos teniendo abiertas para ayudarnos también en las empresas socias de acogida que tengamos. Si renuncio a las prácticas, os lo he contado antes, si yo no cumplo, pues tengo que ser consciente que no he cumplido, entonces tengo que devolver el dinero. Yo siempre os digo antes de marcharos, vamos, los primeros 3 semanas son duras, hay una morriña terrible y todo es como, uff, porque claro, estáis en otro país, estáis en otra cultura, con otras costumbres y todo se hace pues una bola muy grande. Alguno incluso llora esas 3 semanas, que luego se pasa otras 3 semanas llorando porque se tiene que venir, porque es un periodo de adaptación. Nos ha pasado a todos y nos pasará a todos, es un periodo de adaptación. Entonces me paso 3 semanas llorando porque echo de menos a mis padres, echo de menos a mi novio, a mi novia, echo de menos a mis amigos, echo de menos lo que yo hacía. 3 semanas así. Cuando empiezo un poco a disfrutar de lo que estoy viviendo, de que estoy bien en mis prácticas, de que estoy bien con mis compañeros de piso, de que estoy bien, de repente ha pasado el tiempo y me faltan nada, 2 semanas para volver para casa y entonces empiezo a llorar porque no me quiero marchar. Un poco la tónica en lo de llorar puede ser real o no, pero viene a ser esa, ¿vale? Todos tenemos una fase de adaptación, entonces no hay que tirar la toalla en los 3 o 4 primeros días y más si tengo que pensar en devolver la beca. Siempre vais también con la documentación que os dije antes, que es un acuerdo de aprendizaje, que es un certificado de prácticas, un compromiso de calidad. No son las PSVs que se hacen aquí, pero más o menos son parecidas. Y esa documentación es importantísima que vuelva firmada y sellada, porque es lo que garantiza que vosotros habéis hecho la movilidad. Para los que tenéis también ayuda para viaje, es importantísimo volver con las tarjetas de embarque de la ida y de la vuelta, porque es lo que justifica el gasto del viaje. ¿Vale? Si no tenemos esas tarjetas de embarque, nos van a decir, pues entonces no viajaste, aunque igual fuiste con alguien que te llevó un coche o yo qué sé, y entonces pues no gastaste el dinero. Entonces hay que cuidar mucho las tarjetas de embarque. Hoy en día no hay problema porque prácticamente nada, son billetes electrónicos y luego les hacemos una foto y guardamos todo en foto y bueno, hay constancia. Y el tema del idioma, pues también un poco lo que os he explicado. Y ya os digo que esto es un avance, sobre todo pensando en la cuestión académica, para que podáis poneros las pilas si tenéis alguna de primero, todavía tenéis ahora por delante un tiempo para examinaros el 23-24 e intentar quitarla. Y para que el primer trimestre del curso que viene os pongáis también las pilas y aprobéis todo, ¿vale? Y para recordaros que en octubre más o menos haremos la promoción. No sé si haremos eventos de este tipo, lo solíamos hacer en el recreo, dura un poquito, pero como el grueso de la información la tenéis, pues simplemente es para centraros un poco, sobre todo en tema de documentación o alguna cuestión más práctica. Y eso lo haremos en octubre. Animaros, que os lo penséis y sobre todo los de segundo, que penséis en haceros con algún trabajillo de verano, si no tenéis ahorros, porque a lo mejor sí los tenéis, para poder tener más solvencia económica a la hora de realizar la beca. Y ahora pues abrimos, si os parece, un turno de preguntas, que seguro que vosotros tenéis preguntas interesantes que hacer. Y lo único que eso sí, levantáis la mano y os pasamos micrófono para que todos las podamos oír, ¿vale? Hola, ¿se me oye? Sí. Quería preguntar, antes comentaste que ibais a dar prioridad
a alumnos que no hayan participado en Erasmus+. ¿También cuenta si no has participado, si has participado en proyectos no educativos? ¿A qué te refieres? Para que me concretes un poco. Yo he realizado 2 intercambios juveniles a través del Erasmus+, Sí, y no era no era en este sector. claro, no era educativo, era más No te lo decía por si hubieras social, hecho, sí. por así decirlo. Tienen que ser del mismo sector. Si no has hecho movilidad para prácticas, solo se pueden, lo hemos puesto por ahí también, solo se pueden ejecutar 2 movilidades para prácticas a lo largo de tu historia académica. Entonces, a lo mejor si has hecho una movilidad para estudios en la universidad y ahora quieres hacer para prácticas, son diferentes sectores. Mientras sean diferentes sectores, no hay problema. Y otra cosa, para los de grado superior, ¿cuánto más o menos habría que ahorrar en verano? Pues depende un poquito de los estilos. No es lo mismo irse a Irlanda, por ponerte el ejemplo de los alumnos, pues que el coste de la vida en Irlanda es bastante elevado, rondaría a lo mejor unos 2.000 y algo euros fácilmente, que irse a Polonia, donde podríamos estar hablando de 1.600, o Estonia, que bajaríamos, iríamos, bueno, he dicho Polonia 1.600, no, 1.200, 1.300, y si vamos a Estonia vamos bajando. Es decir, es un poquito dependiendo también del destino. También sé que Polonia, que es una pena porque es un país emergente que tiene una oferta profesional impresionante. Ahora mismo con el tema de la guerra de Rusia, todos pues lógicamente evitaríamos ir a esa zona. Pero bueno, nuestro compañero tiene a su hija estudiando y viviendo allí y bueno, está bien. Quiero decir que la guerra está allá al lado, a todos nos ha echado un poco para atrás, pero a lo mejor dentro de 4 meses ojalá estemos hablando de que no haya ya la guerra, la invasión de Ucrania. Seguro que tenéis más preguntitas que os han estado pasando por la... Hola. ¿En grado medio también podríamos buscar las empresas? También podríais, perfectamente. Perfectamente. No es tan eso porque nosotros podemos buscar a lo mejor otras alternativas que vuestra beca podría cubrir, pero también es factible y además es aconsejable que lo hagáis, ¿no? Porque es lo que decíamos, esto es para dar respuesta a unas necesidades o intereses personales y no voy a decidir yo por ti porque mis intereses no tienen por qué ser los tuyos. Entonces es muy interesante que si alguien tiene o incluso podéis tener familiares, amigos o contactos que podáis hacer la movilidad en una empresa de algún conocido, algún amigo. Totalmente correcto. Y ya que Inglaterra entraría y no es Unión Europea, me imagino que no, pero ¿Andorra entraría dentro de la posibilidad de hacer prácticas? Tendríamos que mirarlo, porque Andorra creo que no, Austria sí, pero Andorra no. Hay que mirarlo, nada, Vale. eso es mirar la lista de países, vienen listados cuáles están excluidos y algunos, por ejemplo, Reino Unido entra, pero no puede haber más de un 10% del proyecto que se invierta en movilidad a ese país. Eso significa a lo mejor una movilidad. Ya. Pero bueno, está la opción. Hola. Hola. El tema del inglés, con un título de ESO, bachiller, ¿ya te cuenta? ¿O es aparte de...? No, esa parte, o sea, estamos hablando de certificados de idiomas. Vosotros cuando hacéis la ESO trabajáis en unos niveles de idiomas en el marco común europeo de referencia de las lenguas, que habla que hay un nivel A1 que es como muy básico, un A2, un B1, un B2. Nosotros, por ejemplo, aquí en el centro, en los ciclos formativos de grado superior, trabajamos a nivel B1, que es un poco el nivel con el que se acaba en bachillerato y empezaríamos. Por ejemplo, en administrativo, que tenemos grado medio, que es el único donde tenemos grado medio, trabajamos en nivel A2, B1. Entonces, lo que vosotros tenéis es un trabajo a ese nivel, pero no tenéis un certificado que diga que tú tienes ese nivel. Tú lo que necesitas es un certificado, por ponerte un ejemplo, del Cambridge o de la Escuela de Idiomas que diga que tú tienes ese nivel. Vale, Esos gracias. son los que contemplamos certificados oficiales. Vale, gracias. Buenos días. Quería consultar,
las solicitudes son de octubre a diciembre, ¿no? A noviembre. Suele ser como 15 días o así, se abre la promoción en octubre para que sepáis toda la información y luego abrimos un plazo como de 15 días para presentar la documentación, ir haciendo todo el baremo y la selección definitiva, es decir, el listado de los alumnos seleccionados, se publica el mismo día que de las notas para comprobar que todos los alumnos han aprobado, o sea, seleccionados han aprobado la primera evaluación todo. Y para los que han hecho ya el grado medio, el primer curso, y quieren hacer el Erasmus en verano, ¿cómo sería? ¿Cómo solicitarían? Vosotros sois alumnos de primer curso que estáis aquí para poder hacer las prácticas de empresa. Verano, por ejemplo. No, en verano no. Nosotros en principio trabajaríamos el año siguiente. Eso es. Luego, si tú quisieras ir como recién titulada desde que termines en junio del 2023 hasta junio de 2024, podría haber posibilidad, pero tendrías que optar a las plazas del año siguiente. O sea, que las prácticas van con retraso, por ejemplo, ¿no? Lo de no, son a la vez. Grado medio, primer curso. Primer curso y en segundo curso, a la vez que tú haces las prácticas de aquí, las harías, pero no en una empresa europea. Ya entiendo. ¿Vale? Sí. Lo que existe la posibilidad es que tú una vez titulada no trabajes y digas, pues bueno, me apetece a lo mejor probar a hacer una movilidad y puedas solicitar como recién titulada la movilidad, pero ya lo tendrías que solicitar en octubre del año siguiente. ¿Vale? Nosotros Gracias. ahora mismo estamos hablando de que podríais hacer vuestras prácticas de empresa en vez de aquí en una empresa europea, en el mismo periodo. Vale, respecto a la pregunta de la titulación que hizo de idiomas el compañero anterior, ¿es solo para inglés o cuenta otros Cualquier idiomas? Cualquier idioma. De hecho, en el gráfico que tenéis de dominio de idiomas, no se habla de ningún idioma en concreto. Y contaría, por ejemplo, la prueba de acceso que haces en la escuela de idiomas. Tú la haces y te dices, oye, pues entras al B2. Se supone que yo tengo un B1, con eso lo puedo mostrar. Vas a la escuela de idiomas y te dices, oye, mira, necesito que me certifiquéis el nivel que tengo, y te lo dan. Si ellos entienden que tú entrarías a B2 es porque tienes el B1, ellos te han hecho la prueba y entonces te dan un certificado. Vale, perfecto, gracias. Venga, animaros, que seguro que tenéis más dudas por ahí. ¿Alguna cuestión que nos haya quedado clara? No os cortéis, que no mordemos. Ánimo. ¿Nada? No os quedéis con nada, ni con ninguna duda, ni con... Hola, buenos días. Quería preguntar qué países entran dentro del programa, mismamente en Europa. De memoria no me lo sé. Como le comenté antes a la compañera, tendría que ir al gráfico y ver cuáles son ahora mismo, pues bueno, los que pertenecen a la Unión Europea, que somos 23 países, creo, actualmente. Y ya os digo, el nuevo programa 21-27 abrió muchísimo el espectro con ciertas condicionantes, pero bueno, eso si te estás muy interesado, pues podemos vernos 5 minutinos, entramos a la página web del SEPIE, buscamos la guía, que tiene 300 y pico páginas, y buscamos la sección y vemos qué países serían asociados, ¿vale? Y también quería preguntar, porque usted citó, por ejemplo, el caso de Australia, ¿hay más países aparte de Australia o así fuera Sí, por del eso marco te digo, hay un Unión Europea? espectro bastante amplio. Y en ese caso lo único que es que hay que preverlo para solicitarlo, porque en ese caso la beca no solamente sale de la Unión Europea, sino que va cofinanciada también con parte del Ministerio de Exteriores. Entonces, eso digamos que hay que decir, pues a lo mejor tengo que pedirla el año que viene. Si tengo un alumno que tiene esa situación, que tiene ese interés, pues entonces, oye, a ti ya te voy a poner nombre, te la tengo que pedir para el año que viene. Nosotros la previsión en principio la hemos hecho con una situación normal, porque claro, todas las becas que no cubramos, luego tenemos que un poco asumir las responsabilidades de gasto sobre ellas. Entonces, no podemos pedir algo que no vamos a ejecutar. Y cuando lo pedimos tenemos que justificar el porqué. Los proyectos, ¿no? Entonces, pues nosotros lo que hemos hecho hasta ahora es esto. Si hay algún caso así, pues a lo mejor te podría interesar como recién titulado y podríamos ver la viabilidad para solicitarlo en enero del año que viene. Quería hacer otra pregunta también, porque citó, por ejemplo, que fuéramos acompañados a otro país.
Y tengo un compañero que justamente va a Alemania y aunque no coincidamos, por ejemplo, en la empresa, pues si sería conveniente, por ejemplo, ir los dos a Alemania, porque nos llevamos bien, y aunque estuviésemos en empresas diferentes, por ejemplo, compartir, no sé, alojamiento o algo así. Es más que recomendable. O sea, es decir, para irse solo a algún sitio uno tiene que tener una personalidad muy firme, muy hecha, un carácter determinado. No todos valemos para ir a la aventura, porque realmente vas a la aventura. Entonces, yo siempre recomiendo ir, si tenéis a lo mejor otros amigos que vayan a ir de otros centros, o pues siempre intentar buscar en esa misma localidad que vuestros amigos o que vuestros conocidos, o a veces cuando estamos con el consorcio, pues mandamos a varios alumnos que no se conocen de nada, que luego se conocen de destino, pero aunque a lo mejor no vayan a llevarse bien, siempre van a ser un apoyo, porque vas a apoyarte más en esa persona que al fin y al cabo habla tu idioma y puede entender más tu situación que alguien que no habla el idioma. Entonces, nuestro consejo es siempre que podamos no ir solos, a no ser que vosotros tengáis un carácter firme, que no os importe esa experiencia en solitario. Que nunca va a ser en solitario, porque normalmente vas a acabar haciendo amigos en destino y vas a tener apoyos en destino. Pero bueno, para iniciarte en ello, siempre la compañía viene mucho mejor. Por supuesto, la opción que estás planteando es ideal. Y si me permite otra duda más, respecto a la titulación de idiomas, un certificado de aprovechamiento. Claro, ese aprovechamiento, pues eso lo podríamos hacer también en el centro, entonces no se consideraría como lo que entendemos certificados oficiales, que serían los que emiten la Escuela de Idiomas, el Cambridge, el TEFL, o no son academias, son instituciones privadas de emisión de certificaciones. Pero claro, un curso de aprovechamiento lo podríamos hacer también. Claro, es que, por ejemplo, me apunté al programa de Touch English y tengo, o sea, he aprobado todos los módulos y demás y tengo un nivel de C1. Claro, lo que pues pasa es eso que te lo solo tengo un certifican. C1, o sea, Es que solo tengo el certificado. Perdón, el Dutch English es un programa oficial de Escuela de Idiomas en vez de presencial, digamos, a distancia. Entonces, ellos mismos te lo certifican. Es decir, no es lo mismo eso que a lo mejor yo vaya, lo que yo te digo, yo aquí a lo mejor le diga a mis alumnos, es que lo has hecho genial y te voy a hacer un certificado de aprovechamiento que tienes un nivel B1 o B2 o C1, porque lo has hecho genial este curso. El centro a lo mejor podría emitirlo, pero no va a tener validez. Pero el Dutch English es una cuestión aparte porque es una institución oficial. ¿Más dudas que tengáis por ahí? Pensar que las cuestiones vuestras siempre son de mayor interés que a lo mejor lo que yo os he contado, porque vuestras dudas seguro que tienen más miga que la información que yo os he dado y os ayudan a aclarar cuestiones que no hayan quedado. ¿No os animáis? ¿Seguro? Pues si no os animáis, damos por finalizado. Esperemos que si hacemos sesiones en octubre volver a veros, porque será buena señal. Y mientras mentalmente vais trabajando en esa posibilidad que seguro que os va a hacer ver el verano con diferente color. Muchísimas gracias a todos por venir. Y lo dicho, espero veros en octubre, o esperamos veros en octubre, mejor dicho. Gracias.